Bendecido 17 de septiembre, de camino a mi destino. Primer libro de Samuel 30, del 1 al 6. Nueva traducción viviente. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev, y Siclag había destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Siclag no era Belén, el lugar de los comienzos donde David inició su llamado y su ministerio. Siclag tampoco era Jerusalén, el lugar de los finales, el lugar de donde tuvo sus grandes victorias y el lugar de su reinado. No, Siclag era un lugar intermedio, un lugar de entrenamiento y de prueba. Es un lugar por donde todo cristiano debe de pasar camino a su Jerusalén o a su destino. Siclag fue una prueba de fuego para David. Su ciudad había sido quemada, había perdido todos sus bienes y sus esposas e hijas e hijos habían sido tomados cautivos. ¿Porque fue tan importante Siclag en la vida de David? Porque después de Siclag, David fue coronado como rey. En Belén, David fue ungido, en Jerusalén fue coronado, pero en Siclag fue probado. Lo voy a volver a repetir. En Belén, David fue ungido, en Jerusalén fue coronado, pero en Siclag fue probado. No es suficiente empezar en Belén. Todos debemos de pasar por Siclag si queremos llegar a Jerusalén, y todos en nuestro viaje hacia nuestro destino vamos a pasar una temporada en Siclag, el lugar de los procesos. Ahora, esta historia es muy interesante porque David regresaba de una batalla y cuando regresa ve que Amalek había atacado sus campamentos y se había llevado cautivos a todas las mujeres y los niños. El enemigo siempre te va a atacar en las áreas donde tú eres más débil. Amalek no atacó a los hombres, sino a las mujeres y a los niños. Después de esto, su propio ejército se rebeló y quiso matarlo. ¿Qué hizo David para ir de camino a su destino? 1. David se fortaleció en Dios. Versículo 6. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Lo primero que hizo David en Siclag fue que se fortaleció en el Señor. Y cuando tú te sientas que estás viviendo momentos difíciles en tu vida, donde las cosas no han salido como tú esperabas y te sientes desanimado, aprende a fortalecerte en el Señor. Fortalécete en el Señor. Es poner toda nuestra confianza en Dios. Eso es fortalecerte en Él. Fortalecerte en el Señor es aprender a cobrar ánimo en momentos de adversidad. Fortalecerte en el Señor es confiar cuando tienes ganas de desistir. 2. David buscó la dirección de Dios. Versículo 8. David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. David no continuó emocionalmente, sino que buscó la dirección de Dios. Muchas personas nunca llegan a su Jerusalén y a su destino porque toman decisiones equivocadas en el proceso. Dios le dijo: síguelos,
porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La palabra de Dios siempre trae dirección, nos infunde aliento y sobre todo nos da esperanza. No te dejes llevar por tus emociones, no te dejes llevar por otros, déjate llevar por Dios. Nunca tomemos decisiones apresuradas cuando estamos en Ziklag. Las decisiones se toman Biblia en mano. 3. Sigue adelante. Versículo 10. Por 200 hombres de ellos que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. A pesar que algunos de sus hombres estaban muy cansados y estaban desanimados, David continuó la persecución. David siguió adelante. No te quedes en Ziklag, sigue adelante. El problema no es para siempre. El problema no es solo pasar por Ziklag. El problema es hacer de allí nuestra residencia permanente. Ese es el problema. No importa lo que estés pasando, sigue pasando. No importa lo que estés viviendo, sigue viviendo, sigue adelante. Hay algo más difícil que cruzar un desierto, y es quedarse en el desierto. Alguien dijo, si estás cruzando un infierno, sigue cruzando. No importa cuán fuerte te haya golpeado el enemigo, el mejor golpe del diablo no es suficiente para mantenerte derribado. Tú puedes levantarte porque Dios es tu estandarte. 4. Vence con el bien el mal. Versículo 11. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dijeron que le dieran pan para comer y agua para beber. David, en vez de matar a este joven egipcio que había pertenecido al ejército enemigo, lo ayudó. Muchas veces en Ziklag vamos a ser tentados a responder con amargura, con ira y con rencor, pero la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Lo mejor que podemos hacer en un momento de necesidad es suplir la necesidad de otros, porque así le damos excusas a Dios para bendecirnos. 5. Ziklag puede pasar de un lugar de prueba a un lugar de victoria. Versículos 17 al 20. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron. Durante toda la noche y durante todo el día siguieron hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ninguna cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. David recuperó todo lo robado, sus esposas, sus familias y todos sus bienes. Y esto nos deja una gran enseñanza. Y es que siempre después de un tiempo de prueba hay un tiempo de recompensa. Siempre después del desierto viene la tierra prometida. Siempre después de la tormenta viene un arco iris. De seguro, David encontró la mejor forma de terminar el Salmo 73:24, cuando dijo, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. No dejes que nada de lo que estés viviendo te mantenga en Ziklag. Sigue adelante, porque Dios tiene para ti un destino glorioso. Bendecida tarde.